Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente con su programa Voces de la Fábrica, programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Hoy me complazco pues en presentar este programa como Francisco García Reyes, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Francisco García, no va a poder participar hoy ya que se encuentra en Caracas organizando lo que es el viaje a la Conferencia Internacional del Trabajo en la Organización Internacional del Trabajo, que queda en Suiza, en Ginebra para ser más exactos. Bueno, vemos cómo, digamos, la matriz nacional, todo lo que tiene que ver con la política, la coyuntura nacional, nos afecta a nosotros los trabajadores de diferentes maneras. Vemos cómo en medio de esta guerra económica los sujetos políticos de la derecha, los terroristas de la derecha buscan menguar lo que es el salario, y una vez que sale toda esta ofensiva económica especial promovida por el presidente Nicolás Maduro y la SUNDE, Superintendencia de Precios y de Costos, vemos cómo todos estos sujetos salen nuevamente a la calle arremetiendo, pero la primera arremetida que hacen es contra los trabajadores del metro, por ejemplo. Vemos además que por un lado está la oposición destruyendo y por el otro lado está el gobierno intentando construir. Sin embargo, hoy por hoy el gobierno vuelve a abrir las puertas al diálogo de la mano de UNASUR, vuelve a hacer el llamado a buscar los medios pacíficos para resolver la problemática del país. Pero para hacer los diferentes análisis que queremos hacer hoy, que queremos llevar hasta ustedes hoy, desde aquí, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, tengo como invitado al camarada Carlos Graterol, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Carlos. Gracias, Francisco. Bueno, una vez más, en este acompañamiento, pues, como vocero de la clase trabajadora del Estado Falcón, y bueno, saliendo al paso, pues, a tumbar esas matrices de desinformación que vienen de una u otra manera impactando, pues, en la clase trabajadora, y no hay otra, Francisco, de que es a través de las políticas del gobierno nacional, es a través de esa novedosísima ley de precios, de costos y precios justos, que vienen a tumbar, pues, esas formas que viene, esas tácticas, pues, que viene haciendo esa derecha endógena, que viene de una u otra forma atacando los salarios, los incrementos salariales que viene dando el gobierno nacional a través de nuestro presidente Nicolás Maduro. Lo digo y lo seguiremos repitiendo como vocero de la clase trabajadora. No hay aumento salarial que aguante la inflación, que de una u otra forma, a través del comercio, a través de comerciantes que inescrupulosamente atacan, pues, esos aumentos salariales. El gobierno nacional, como política del gobierno, viene impulsando, pues, los salarios como decretos nacionales que se hacen todos los 1 de mayo, pero al mismo tiempo esa inflación que quiere comerse los aumentos salariales. Lo decía en una rueda de prensa que dábamos, donde así no den un aumento de 10.000 bolívares semanales, Francisco, si no se controlan los precios, si no se controla la inflación, no va a haber manera, pues, no hay manera de que el bolsillo de la clase trabajadora pueda lograr el poder adquisitivo que queremos como trabajadores. Es decir, desde acá, desde la Central Bolivariana Socialista, acompañamos al gobierno nacional, pero al mismo tiempo hacemos el llamado, pues, que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro, de lograr la producción, esa producción que es tan necesaria para lograr los inventarios necesarios para erradicar, pues, claro. erradicar tumbar esas matrices, correcto, pero al mismo tiempo lograr con la clase trabajadora, con los trabajadores, tanto del Estado Falcón como a nivel nacional, lograr, pues, llevar esos inventarios a los niveles más óptimos. Precisamente una de las luchas más importantes que estamos dando en este momento es por el equilibrio económico. Y si tú te das cuenta, las clases de economía siempre nos hablan de oferta y demanda, pero no nos hablan precisamente de ese tema del inventario. En Venezuela nosotros hemos contado durante años, durante más de 100 años de renta petrolera,
con un inventario que no está en nuestro país, un inventario que lo importamos. Entonces precisamente se viene a intentar romper con ese ciclo perverso de importación, de robo, de legitimación incluso de capitales extranjeros, en donde es el venezolano el que se ve afectado, ya que grupos económicos, bueno, se quedan con todo. Pero hablando de políticas de Estado, en torno al tema de los trabajadores, vemos cómo acaban de aprobar, una vez que Nicolás Maduro diera la orden, ya se está ejerciendo lo que es el proceso de adecuación y de discusión, de discusión del contrato colectivo de los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec, la Corporación Nacional Eléctrica. Vemos que existe una propuesta por parte de los trabajadores de un 70% de aumento del salario. Entre otras propuestas está también llevar los estaticas 70 unidades tributarias. Además, un sinfín de propuestas que esperamos realmente que la burocracia que tantos frenos le ha puesto al tema de las reivindicaciones de los y las trabajadoras, algunos hechos incluso de corrupción, no sean, digamos, frenos para que este contrato llegue a feliz término luego de su discusión. También tenemos, que es la información que venías tú a comentarnos por aquí, el tema del pago de los retroactivos del contrato colectivo 2013-2015 para los trabajadores de contratistas. No sé si nos puedes ampliar un poco ese tema, ¿no? Sí, hay algo, Francisco, que es que el gobierno nacional, como política del presidente Nicolás Maduro, ese presidente obrero, pues que como él siempre lo ha dicho y como nosotros lo conocemos, viene dando respuesta a lo que son las discusiones de la contratación colectiva, unas contrataciones colectivas que, si se puede decir, estaban vencidas por alrededor de 2 o 3 años y que venían impactando pues a la clase trabajadora de Corpoelec. Desde acá, desde la Central Bolivariana, enviamos un saludo a los compañeros de Corpoelec. Al mismo tiempo aplaudimos pues de que a través de esa orden directa que le dio el presidente Nicolás Maduro al ministro Jesse Chacón, donde en el día de hoy deberían estarse sentando a comenzar la discusión de la contratación colectiva. Y no es solamente la contratación colectiva de lo que es la Corpoelec, también nuestra contratación colectiva 2013-2015 de Petróleos de Venezuela fue discutida, pues, y de paso en un tiempo récord, una contratación colectiva que se amparó dentro de la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y que en un tiempo récord de menos de 4 meses tuvimos los trabajadores petroleros una contratación colectiva, donde se logró un aumento de un 80%, pero que al mismo tiempo apartamos, pues, al mismo tiempo impulsamos, pues, que en los próximos días debemos estar teniendo ya un cronograma de pago para lo que son los pasivos, pues, de los trabajadores de Corpoelec, de PDVSA, desde el punto de vista de los trabajadores de contratistas, pues, que tienen ese pasivo laboral. Además, bueno, también contamos con el hecho de que se acaba de anunciar, o mejor dicho, se anunció durante este mes, para este mayo obrero, el comienzo de la lucha por la inserción a lo que es el trabajo decente de ese grupo gigantesco de tercerizados que tiene el país como método perverso del capitalismo para robarnos nuestra condición de trabajadores dignos de esta patria. Pero bueno, tenemos que irnos a una pequeña pausa y ya regresamos con su programa Voces de la Fábrica. Vea todos los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 12 del mediodía el programa En Línea con la Gobernadora, espacio televisivo en el cual la mandataria regional Estela Lugo de Montilla presenta ante el pueblo falconiano los avances y logros de su gestión. En Línea con la Gobernadora. Suscríbete a Panamérica en Cable.
A lo largo de los años, muchos han sido los signos creados por el hombre para decir lo mismo. En este año llegó la hora y el día para crear, entre todos los venezolanos, con orgullo, nuestro propio símbolo de la paz. Hagamos la paz. Movimiento por la paz y la vida. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestro pueblo hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, propongo que nuestras manos para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Y al final te digo, como San Martín, seamos libres. Lo demás, y yo mismo, no me importa nada. Me importa es la patria, la libertad y el socialismo. Cuando lo escuche cantando al amor y a la alegría. Falconiana de Televisión. La nueva generación que viene, si desaparece, no va a conocer lo que es el caimán. Vamos a liberar 45 caimanes, nacidos en el 2012. Si no se conserva el caimán del Orinoco, si no se libera el caimán del Orinoco, la especie como tal tendería a la extinción. Y la extinción es para siempre. La extinción es siempre. Se murió, o sea, se acabó. En los años de 1920 hasta 1960 fue explotada de manera irracional con una sola visión, con la visión del capitalismo, pero acá estamos además construyendo una visión que se pierde de vista y además se inscribe perfectamente en la gestión ambiental compartida, y que lo importante es tener conciencia de que debemos conservar para poder preservar. Mostramos lo mejor de nuestro pueblo. Nuestras playas. Nuestros bosques. Nuestros sitios arqueológicos. Nuestra historia. Somos Falconiana de Televisión. Creo que es uno solo. Regresamos a su programa Voces de la Fábrica. Conversábamos aquí con Carlos Graterol, vicepresidente de la Central, quien además me recordó, ¿no?, que para hacerle el agradecimiento al camarada Ernesto Civada, quien nos hizo llegar este libro. Son 2 tomos del libro Testimonios de Rescate de PDVSA por el Fondo Editorial del IPASMED. Realmente muchas gracias, camarada Ernesto Civada, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Y bueno, conversamos sobre el tema precisamente
de Petróleos de Venezuela, los contratistas, los tercerizados, etcétera. Yo creo que más o menos tú nos indiques un resumen, una síntesis de la situación con el tema de la contratación colectiva y el pago de los retroactivos, ya que digamos que es un tema bastante importante para lo que es la población. Sabemos que PDVSA alberga una cantidad importante de trabajadores bajo el modo de contratista, bajo el modo de contrato. Entonces yo quiero que tú más o menos nos amplíes pues ese tema. Sí, Francisco, hay algo que, es decir, haciendo justicia social, porque lo decía nuestro presidente Hugo Chávez, nuestro comandante, bueno, y al mismo tiempo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro lo viene planteando, lo que es el pago efectivo pues de las contrataciones colectivas, y lo decíamos en el otro segmento con respecto a los compañeros de Colpuelé, que se estarán sentando pues en esa discusión de la contratación colectiva, y que no es solamente Petróleos de Venezuela y Colpuelé, sino que son también otros ministerios pues que vienen haciendo efectiva pues la discusión de las contrataciones colectivas. Cuando hablamos de los pasivos que tiene Petróleos de Venezuela desde el punto de vista de los trabajadores contratistas, estamos hablando de ese aumento de 70 bolívares que se otorgó que empezó a partir del 1 de octubre del 2013 hasta el 1 de abril del 2014. 70 bolívares, o sea, cuando te refieres a 70 bolívares... 70 bolívares diarios, 70 bolívares diarios adicionales pues al salario que se venía develgando antes de la contratación colectiva, pero al mismo tiempo, es decir, una contratación colectiva que en el caso de los contratistas estamos hablando en el orden de los 11.000 trabajadores que se van a beneficiar de esta retroactividad. El 1 de mayo se hizo efectivo lo que es el retroactivo de la tarjeta de alimentación. Correcto. Y para efecto de lo que es el pago de estos compañeros contratistas que laboran dentro de la industria, que están en lo que se denomina órdenes de servicio, y que están en el orden de los 11.000 trabajadores, como te decía, y alrededor de 64 contratistas que laboraron en ese lapso. Es un desembolso considerable de dinero, de millones de bolívares, que va a ser efectivo. ¿Sabes que existe una matriz de opinión con respecto precisamente a ese tipo de pagos, ¿no?, y de cancelaciones laborales, ¿no? Porque vienen y dicen, no, que PDVSA no me ha pagado, que PDVSA no le ha pagado a los contratistas. ¿Quién asume la responsabilidad en este tema? O sea, con respecto al pago de los y las trabajadoras, yo creo que tú, digamos, que aclares eso, ¿no? Porque casi siempre le quieren echar la culpa a PDVSA, algo que es responsabilidad directa de las empresas, ¿no? Sí, PDVSA como casa matriz, PDVSA como empresa, pues, es decir, ella es garante de los pagos de la clase trabajadora. En el caso de los compañeros de las contratistas, en el caso de los pagos de los retroactivos, la nueva ley orgánica del trabajo, la LOC, establece unos lapsos que le dan, si se quiere decir, un carácter de obligatoriedad en esos lapsos de los pagos a la clase trabajadora, pero al mismo tiempo ese lapso queda establecido por ley, porque permite pues que sea PDVSA a través de la Superintendencia de Relaciones Laborales Corporativas y Relaciones Laborales a nivel de las diferentes áreas, que tenga el tiempo establecido para poder hacer la cancelación, pero al mismo tiempo hacer la revisión de las diferentes contratistas. Es decir, Petróleos de Venezuela, cada superintendencia laborales tiene que ir a un proceso de revisión de los diferentes contratos, de las diferentes órdenes de servicio, donde se evalúa contrato por contrato y trabajador por trabajador, porque es una manera desde el punto de vista de lograr que lo que se vaya a pagar sea real a los trabajadores que laboraron en ese tiempo determinado. Si no pasaría, pudiera estarse cancelando a trabajadores que no... Claro, no, y también como dice, o sea, si no hubiese esa revisión por parte de PDVSA del estatus de las empresas, para saber si pueden cancelar o no, entonces yo también agarraría un contrato, ¿no? Claro, es decir, es una forma, es una forma más expedita que tiene PDVSA desde el punto de vista de su Contraloría y desde el punto de vista de pago, donde es un proceso de auditoría también, porque tú tienes que auditar que es real la cantidad de trabajadores que te están presentando las contratistas contra lo que tú tienes en la base de datos desde el punto de vista de lo que es PSP, que que te garantiza que el trabajador estuvo en ese lapso dentro de las instalaciones del CRP. Claro. Fíjate, Carlos, acaban de anunciar
que Hidrofalcón, otra empresa donde los trabajadores vienen dando una lucha por el fin precisamente de este tema de la tercerización. Hidrofalcón acaba de cancelar su deuda con las cooperativas y las contratistas. Esto permite o es caldo de cultivo para que los trabajadores tercerizados empiecen a ser absorbidos por la empresa y empiecen a disfrutar de un nuevo régimen laboral, de vista a que ya queda menos de un año. Quedan 11 meses ya para lo que es el cumplimiento de la tercera disposición transitoria de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que dice que para el 1 de mayo de 2015 no debe haber empresas bajo la forma de tercerización. Esto además permitirá, digamos, darle fluidez a algo que es un malestar social, ¿no? Sobre todo allá en Paraguaná, ¿no? El tema del agua, pues el tema del abastecimiento de agua. Sabemos que existe una sequía, sabemos que existen elementos técnicos que llevan al razonamiento, pero también desde aquí, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, desde el programa Voces de la Fábrica y a título personal, Francisco García Reyes, aprovecho a hacer un llamado a lo que es la utilización, digamos, racional del agua, ¿no? A no despilfarrar el agua, claro, el uso consciente del agua. Pero también tú tienes alguna información sobre eso, ¿no? Sobre el tema del CRP y la planta desalinizadora de agua allá en Cardón. En Cardón, sí, Francisco. Y bueno, y una información a todo el estado Falcón, que el CRP está en su fase ya para el tercer trimestre de este año. Debemos estar ya concluyendo lo que es la construcción de la planta de desalinizadora, una planta que tendrá una capacidad de 800 litros por segundo de agua potable, que en su primera instancia viene a suministrar agua para lo que es para la refinería Cardón, y que en su segundo ciclo estará suministrando agua tanto a la refinería Cardón como a la refinería de Amuay. Estamos hablando de 800 litros por segundo que estará pues en su producción. Bueno, escuchamos aquí alguna digamos, un resumen, una síntesis de la situación dentro de PDVSA, la situación laboral, la situación además del crecimiento de la producción, porque entendamos que terminar la planta desalinizadora implica un crecimiento en la producción y en la producción de agua y en el servicio del agua. Pero nos tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con su programa Voces de la Fábrica. Vea todos los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 12 del mediodía el programa En Línea con la Gobernadora, espacio televisivo en el cual la mandataria regional Estela Lugo de Montilla presenta ante el pueblo falconiano los avances y logros de su gestión. En Línea con la Gobernadora. Suscríbete a Panamerican Cable. A lo largo de los años, muchos han sido los signos creados por el hombre para decir lo mismo. En este año llegó la hora y el día para crear, entre todos los venezolanos, con orgullo, nuestro propio símbolo de la paz. Hagamos la paz. Movimiento por la paz y la vida. Podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestro pueblo hacia una vida mejor. Solo unidos podemos hacerlo. Yo te digo, camarada, por encima de la idea, y
querencia que sentimos por la tierra, por lo poco que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Y al final te digo, como San Martín, seamos libres. Lo demás, y yo mismo, no me importa nada. Me importa es la patria, la libertad y el socialismo. Cuando lo escuche cantando al amor y a la alegría. Falconiana de Televisión. Mostramos lo mejor de nuestro pueblo. Nuestras playas. Nuestros bosques. Nuestros sitios arqueológicos. Nuestra historia. Somos Falconiana de Televisión. Regresamos con su programa Voces de la Fábrica. Ya en esta parte final quería anunciarnos que una delegación en la cual participará Francisco García, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores aquí en Falcón, participará él junto a todo un equipo nacional. Toda esa delegación se van a la OIT, allá en Ginebra, para lo que es el tema de la Convención Internacional del Trabajo, en donde estaremos, donde estarán todo ese equipo de trabajo defendiendo los logros, o mejor dicho, alzando la voz para mostrar los logros en materia laboral que se han logrado aquí en Venezuela. Y entre esos logros tenemos, o se suman a esos logros, el hecho de que se acaba de homologar los salarios de todas las policías, tanto regionales como municipales como nacionales, que también son trabajadores y trabajadoras bajo un régimen castrense, pero son trabajadores y trabajadoras. Se acaba de homologar el tema de los trabajadores de la salud a nivel nacional, para hospitales regionales y para hospitales nacionales, porque, por ejemplo, en Maracaibo hay un hospital regional que habían trabajadores que estaban cobrando por debajo del sueldo mínimo, a pesar de ser profesionales, que son enfermeros. ¿Por qué? Porque estaban bajo un régimen regional y tal. Entonces, todo este tipo de cosas se usaban para quitarle celeridad al proceso de pagos, al proceso de homologación de los contratos. Entonces veíamos que esto se aprovechaba para crear toda una corruptela, pues, y mafias sindicales incluso. Entonces, precisamente venimos avanzando, y la OIT, la opinión pública internacional, el mundo sindical mundial tiene que enterarse de lo que está pasando aquí en Venezuela, ya que el cerco mediático es bastante fuerte, y precisamente para hacer ese trabajo de romper el cerco mediático a nivel internacional, también queremos hacer el trabajo de romper el cerco mediático aquí, ¿no? Aquí en nuestro estado. Pues fíjate que a nivel nacional está pasando un ensañamiento contra unos compañeros de la clase obrera, son los trabajadores del metro. Otra semana consecutiva, ya Francisco y Evelyn venían hablando del tema de los trabajadores del metro que están siendo acosados, están siendo golpeados, están siendo mancillados por estos grupos violentos. Pero vemos que esta semana se repite, se reitera, e incluso José Vicente Rangel en su programa anuncia que esta semana viene una avanzada terrorista. Desde aquí, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, manifestamos la solidaridad y el apoyo irrestricto a los trabajadores del Metro de Caracas, que hoy en día son los trabajadores del Metro de Caracas, pero mañana podrían ser los trabajadores del Transfalcón. ¿Y a quién, digamos, a quién le hace daño esto? Al gobierno legítimamente